Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Padre, te queremos agradecer, mi Dios, esta oportunidad que nos das, mi Dios, de reunirnos y tomar este tiempo para meditar en tu palabra, para buscar tu dirección, para que pues tú puedas alentar nuestros corazones a vivir en tu palabra, Señor, y produzcas esa obediencia en nosotros. Guíanos en lo que compartimos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en lo que estamos platicando vamos a ver varios pasajes que nos hablan acerca de esa necesidad de vivir en la obediencia. Ahora, hay que entender algo y hay que poder diferenciarlo para no confundirnos. Lo que vamos a leer en Deuteronomio habla de pactos que Dios ha hecho que hizo con este pueblo. Esos pactos que Dios trajo tenían condiciones, podríamos decir. Eran específicos para el pueblo de Israel y aunque nosotros estamos en la misma posición como hijos de Dios o como pueblo de Dios, habían cosas que eran específicas para esta nación, para el pueblo de Israel. Este pacto que Dios hizo con ellos sobre las promesas que vendrían como consecuencia de la obediencia, tienen la condición de someterse a la obediencia de la palabra de Dios. Ahora, no tenemos nosotros que relacionarlos con la salvación de nuestras vidas o de cierta forma con la aceptación que podamos tener delante de Dios, porque nosotros debemos entender que eso es un don de Dios a través de la gracia del Señor. Entonces hay que aprender a diferenciarlo, aunque por supuesto que Dios anhela que nosotros vivamos en obediencia. Sin obediencia, entonces la fe no está produciendo nada en nuestras vidas. Y al no producir nada en nuestras vidas, como la obediencia, pues termina siendo una fe vacía. Entonces, quisiera que no perdamos Deuteronomio capítulo 6, pero antes de leer Deuteronomio 6, vamos a ir a Romanos. Y vamos a leer en el capítulo 5 de Romanos acerca de esta gracia de Dios que nos permite ser parte de ese pacto del Señor. Entonces vamos a leer varios versículos, Romanos capítulo 5, empecemos en el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 8. Fíjense cómo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es bien importante que no perdamos de vista esto, sobre todo por los pasajes que vamos a leer. Hemos sido justificados. ¿Qué quiere decir ser justificados? Quiere decir que Dios ha puesto en nuestra cuenta justicia. Nosotros no somos justos porque seguimos siendo pecadores, pero Dios nos halla justos a través de lo que Jesús hizo. Entonces es bien importante notar esa diferencia. Nuestra justicia ante los ojos de Dios, es decir, la posición de justos, el título de justos que Dios nos ha dado, no está basado en nuestras obras, no está basado en nuestras acciones. Está basado, como dice este versículo, en la fe en Jesucristo. Ahora, si seguimos leyendo, en el versículo 2 de Romanos 5 también nos dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces, por Cristo, eso es lo que significa. Por Cristo tenemos entrada, quiere decir que podemos participar de esa gracia. Dice, por la fe. Nuevamente,
no depende de nosotros, sino de Cristo. Y es maravilloso porque esto nos asegura que ante los ojos de Dios seremos hallados justos en el día del juicio. Eso es maravilloso, ¿verdad? La fe en Jesucristo nos da entrada a esta gracia. Y esta gracia produce ciertas cosas. Fíjense lo que dice. En la cual, estoy leyendo el versículo 2, a esta gracia, en la cual estamos firmes. Quiere decir que hay firmeza en cuanto a nuestra salvación. No podemos ser expulsados de esa gracia porque nosotros no ganamos la entrada. Estamos firmes en esa gracia por lo que Cristo hizo en favor nuestro. Entonces eso nos da seguridad. Y luego dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Esta palabra gloriamos significa nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay un gozo en el corazón del creyente. Debe haberlo. ¿Por qué? Porque sabe que un día será participante de esa gloria venidera. Estará en la presencia de Dios. Y todo esto, maravillosamente por gracia, a través de la fe en Jesucristo. Entonces, la fe en Jesucristo nos da entrada a esa gracia que nos permite tener seguridad, que nos permite tener un gozo, sabiendo que un día estaremos en su gloria. Esa es la idea, ¿verdad? Y todo esto no depende de nosotros, sino de Cristo. Luego dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es decir, nos gozamos en las tribulaciones. Ahora, ¿quién se goza en las tribulaciones, verdad? Nosotros no pensamos en gozarnos cuando tenemos dificultades, pero hay una razón. Fíjense lo que él dice. Nos gozamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hay un fruto de ser probado. Y la tribulación viene a mi vida, el Señor la permite, y produce paciencia. Y luego dice, y la paciencia prueba. Esta prueba no significa de seguir siendo probados, sino significa evidencia. Nos permite comprobar que Dios es real. Esa es la idea. Entonces la prueba nos lleva a la paciencia, la tribulación, nos lleva a la paciencia nos lleva a la prueba, y esa prueba, esa evidencia, dice esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Entonces, es todo un trabajo de Dios en nuestras vidas. En Cristo, estando en Cristo, habiendo nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, nosotros estamos seguros en esa esperanza de la gloria de Dios. Y Él va a trabajar en nuestras vidas, muchas veces, como leemos acá, a través de la tribulación, para que nosotros podamos desarrollar el carácter que Él quiere formar en nosotros. Si no viviéramos prueba, si no viviéramos tribulación, no desarrollaríamos ese carácter. Por eso es que debemos ser muy cuidadosos. Generalmente huimos de la tribulación, huimos de la prueba y no nos refugiamos en Cristo para enfrentarla. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Cuando nosotros tendemos a huir de la prueba, es porque no hemos experimentado esa gracia suficiente del Señor para librarnos de la prueba y llevarnos a vivir victoriosos en medio de ella. La idea no es huir de la tribulación, sino, esto es falta de carácter muchas veces. La idea es depender de la gracia del Señor, depender del poder del Señor para poder salir victorioso en medio de la prueba. Eso produce carácter. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto si vamos a hablar del Antiguo Testamento, de la ley que Dios dio en Deuteronomio? Porque no hay que perder de vista que nosotros tenemos vida eterna en Cristo, no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo. Pero que ese trabajo de Dios para formar su carácter en nosotros tiene un propósito, y ese propósito es llevarnos a la obediencia. Ahora vamos a regresar, no perdamos de vista eso, porque no vamos a hablar entonces de salvación, vamos a hablar de lo que puede venir a nuestras vidas como una consecuencia de una vida de fidelidad al Señor, de una vida de obediencia al Señor, entendiendo que Él es el que trabaja en nuestras vidas para llevarnos esa obediencia. Vamos a Deuteronomio, empecemos en el capítulo 5 y vamos a leer acá el versículo 29. Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 29 dice lo siguiente. Dice acá, este es el anhelo de Dios. Fíjense lo que Dios anhela de su pueblo, de sus hijos. A pesar de que esto está siendo dirigido específicamente a Israel, lo podemos apropiar porque somos sus hijos, somos su pueblo en Cristo. Entonces dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen
todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Fíjense lo que está diciendo, lo que está expresando. ¿Cuál es el anhelo de Dios acá? El anhelo de Dios es que nuestros corazones sean sumisos. Nuevamente, fíjense, les voy a volver a leer cómo dice este versículo. Este es el anhelo de Dios. ¿Quién diera, dice, quién diera, que tuviesen tal corazón? Está hablando de nosotros, así debemos identificarnos. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen, dice Dios, y guardasen todos los días todos mis mandamientos? Ese es el anhelo de Dios. Desarrollar en nosotros, ese es su trabajo y maravillosamente Él lo hace por gracia. Él quiere desarrollar en nosotros un corazón que le tema al Señor. Ahora, ese temor no es tenerle miedo, ¿verdad? Ese temor es someterme al Señor, es reconocer, Él es el Rey, Él es el Señor, yo soy su siervo. Realmente la Biblia usa la palabra esclavo, como lo hemos visto antes. Dios anhela desarrollar en nosotros ese corazón que le tema, que guarde sus mandamientos, que viva en obediencia. Y hay un resultado, o más bien una consecuencia de eso. Fíjense lo que sigue diciendo. Estoy leyendo Deuteronomio 5:29. Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Qué hermoso lo que dice acá. Porque lo que Dios está diciendo es que si nosotros tenemos un corazón que vive en el temor de Dios, que guarda su palabra, hay una promesa aquí. Y la promesa es que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Qué está prometiendo el Señor? ¿Está prometiendo riquezas? Cuidado con eso, ¿verdad? Que nos vaya bien para siempre no significa que vamos a ser ricos. No, no, no. Ese es el concepto del mundo, ¿sí? Que le vaya bien a alguien, que signifique que aumente sus bienes, ese es el concepto del mundo. Pero que le vaya bien a alguien en cuanto al concepto de Dios, es que vive en una plenitud del Señor, que su familia sea una familia que vive conforme a los principios del Señor, que sus hijos no hagan sufrir a sus padres, sino que se sometan al Señor y a la autoridad de sus padres. Eso es que nos vaya bien, que las cosas funcionen, digamos, según la voluntad del Señor. Tampoco significa que Dios se va a olvidar de nuestras necesidades terrenales, porque no es así. Él es nuestro Padre y como nuestro Padre, Él tiene cuidado de nosotros y conforme a su misericordia y conforme a su voluntad, Él hará su voluntad, Él proveerá conforme a su voluntad. Pero lo importante es que nosotros tengamos en mente que Dios promete que si mi corazón vive en el temor de Dios, si mi corazón vive en obediencia a su palabra, Él promete que le vaya bien a Él y a sus hijos para siempre. Eso es algo que Dios anhela en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar un poco y vamos a ver qué es lo que Dios le decía a este pueblo y qué es lo que nosotros pues podemos apropiar. Entonces, fíjense, vamos a empezar en el capítulo 6, les decía. La vez pasada leíamos un poco de este capítulo. Vamos a leer desde el versículo 5. Aquí es algo que nosotros podemos apropiar. Dice lo siguiente, Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Empieza hablando de amar al Señor por encima de todas las cosas, vivir en el amor o amando al Señor. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿y cómo le amo a Dios? ¿Cómo puedo llegar a amarle a Dios? ¿Será que nosotros podemos hacerlo? A veces nos cuesta entender esto. En una ocasión una persona me preguntaba, ¿cómo puedo yo relacionarme con alguien que no veo, que no ubico, que no sé dónde está, que no conozco? Bueno, yo puedo llegar a conocerle. Puedo llegar a conocerle de una forma tan personal que pueda llegar a amarle profundamente. Pero todo esto tiene que ser a través de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo es la revelación del Padre. Quisiera que fuéramos a Juan capítulo 1 y recordáramos, no pierdan Deuteronomio porque ahí vamos a estar leyendo.
En Juan, en el capítulo 1, nosotros tenemos en el versículo 18 una relación clara entre el Hijo y el Padre, y entonces podemos entender que nuestra relación va a ser con Jesucristo. Y mientras nosotros crezcamos en nuestro conocimiento del Señor, me refiero a Jesucristo, vamos a crecer en el amor a Cristo y eso nos va a llevar a crecer en el amor al Padre. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La única manera en que nosotros podemos llegar a conocer al Padre es a través del Hijo. Y cuando nosotros llegamos a conocer al Padre a través del Hijo, podemos amarle al Padre a través del Hijo. Dios nos dice que lo primero es amar al Señor sobre todas las cosas. Pero esto es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. No es algo que nosotros podamos producir por nosotros mismos. Piénsenlo ustedes de una forma muy sencilla. Durante todo su día, ¿cuánto piensan en el Señor? Muchas veces pasa todo el día y no pensamos en el Señor. Y entonces, ¿cómo podemos decir que le amamos al Señor? Si nada de nuestro día a día gira en torno a Él, es porque definitivamente necesitamos crecer en nuestro amor hacia Él, ¿verdad? Fíjense, pero vamos a regresar a Romanos, que estábamos leyendo antes, capítulo 5 de Romanos. Leamos el versículo 8, porque no llegamos hasta ese versículo que dijimos que íbamos a leer. Romanos capítulo 5, en el versículo 8, dice lo siguiente. A ver, Romanos 5, versículo 8. Dice acá, mas Dios muestra su amor para con nosotros. No, perdón, era el versículo 5 en el que nos quedamos, no el 8. Versículo 5 vamos a leer. Decía, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense lo que dice acá entonces, el 5:5 de Romanos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si yo veo este mandamiento de Deuteronomio 6 y leo, amarás al Señor tu Dios, por encima de todo, como lo leímos, y pienso, pero ¿cómo puedo llegarle a amar de esta manera? Esta es la respuesta, a través de la vida en el Espíritu. Dios me ha dado su Espíritu. Cuando yo nací de nuevo a través de la fe en Jesucristo, Él me dio su Espíritu y al darme su Espíritu, Él derrama su amor en mi corazón a través de su Espíritu. Pero yo debo aprender a cultivar esa vida en comunión con el Señor, a cultivar esa vida en el Espíritu. Mientras yo pase tiempo en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios me puede ir revelando cada vez más a Jesucristo. Y cuando me vaya revelando a Jesucristo, entonces voy a ir amando al Señor. Y al amar al Hijo, voy a amar al Padre. Esa es la idea. Nadie puede amar a Dios si no vive en comunión profunda con el Hijo a través del Espíritu. Esa es la idea. Y esto requiere que nosotros busquemos al Señor y cultivemos esa comunión diaria con el Señor, como les decía, que prestemos atención al Señor, que nos volvamos a Él constantemente. Deuteronomio nos da la clave, porque regresando a Deuteronomio 6, decía nuevamente el versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense cómo es que es tan peligrosa la religión. Nosotros leemos esto y podríamos pensar, bueno, entonces voy a abrir una Biblia en mi casa para que esté abierta. Eso no es a lo que se refiere, ¿verdad? Se refiere a que mi vida sea una vida de la palabra. Que cuando yo me levante, diga, ¿dónde está mi Biblia para buscar al Señor? Que cuando tenga un momento en mi trabajo, en el día, en mi responsabilidad,
no lo use para ver las redes sociales, sino que diga, ¿dónde está mi Biblia para conectarme nuevamente contigo, Señor? Que cuando llegue a mi casa por las noches, no me relaje viendo televisión o mi celular, sino que diga, necesito pasar otra vez tiempo contigo, Señor. Esa es la idea. Es algo práctico, ¿verdad? Muy práctico. Y nosotros debemos apropiar. Si no lo apropiamos, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, no podemos nosotros alcanzarlo. Porque como lo estamos intentando ver, esto viene a través del Espíritu. Y el Espíritu debe ser alimentado a través de la palabra. Por eso es que Dios deja este orden. Les decía, la religión es muy peligrosa. Los judíos recibieron esto. Este pasaje que nosotros estamos leyendo es muy importante para la religión judía. Tiene hasta un nombre especial. Y lo usan constantemente para repetirlo y repetirlo y repetirlo. Pero ellos lo tomaron de forma literal, sin embargo, no de forma espiritual. Y no sé si ustedes alguna vez han visto, hay judíos que obviamente practican el judaísmo, que se amarran unas cintas en los brazos y al final de esa cinta en los brazos, que viene atada de su mano hacia arriba, tienen unas cajitas de cuero. Son cintas de cuero y tienen una cajita de cuero. En esa cajita de cuero tienen pequeños rollos de las escrituras. Otros se amarran esta cinta en la cabeza y dejan esa pequeña cajita en la frente, ¿sí? ¿Por qué hacen eso? Bueno, aquí dice, la pondrás como frontales entre tus ojos. Y entonces ellos diseñaron eso para tener aquí entre sus ojos una cajita con un pedacito de escrituras. No sirve de nada si no la vivimos, ¿verdad? No sirve de nada si no la apropiamos. No sirve de nada si no la leemos, ¿verdad? También dice, las pondrás como en los postes de tus casas, dice. Ustedes entran a la casa de cualquier judío practicante y van a encontrar en el poste, en la entrada de su casa, una figura como un rollo. Adentro tiene efectivamente un rollo enrollado, valga la redundancia, con escrituras de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento. Y ya con eso ellos dicen, estoy cumpliendo Deuteronomio 6. No, ¿verdad? No se trata de eso. ¿Por qué les menciono esto? Porque uno podría pensar lo mismo y decir, pero yo tengo mi Biblia, la voy a poner aquí a la par en mi mesita de noche. Y así todos en mi casa saben que aquí está la Biblia. No sirve de nada si yo no la abro, la leo, la busco, la medito, la memorizo y sobre todo le pido a Dios que me lleve a vivir conforme a ella. Esa es la gran importancia. Entonces Dios nos está diciendo, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, es el primero y más grande mandamiento. Pero nosotros no lo podemos lograr. Por eso Él nos dio su Espíritu. En la medida que cultivamos esa comunión con el Hijo a través del Espíritu, vamos a llegar a amar al Hijo y amaremos al Padre. Y esa intimidad la vamos a lograr solamente a través de la palabra de Dios. Es sumamente importante, por eso comprenderlo. Fíjense lo que dice. Voy a regresar a Deuteronomio 6 y voy a leer el versículo 6 otra vez. Fíjense cómo dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde deben estar? Aquí, sobre tu corazón. Pero eso no significa, nuevamente, como les digo, que hagamos un pedacito de escritura y nos lo pongamos en el pecho. Eso significa que penetre en mi corazón. El corazón en estas palabras hebreas habla de las entrañas, es decir, lo más profundo de mi ser. Y esa es la idea. Dios anhela que su palabra esté en lo más profundo de mi ser, que penetre hasta dentro de mí. Eso es lo que Dios quiere. A través de esto, Dios puede obrar en mi vida de una forma muy distinta. ¿Sí? Fíjense lo que dice el versículo 7. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es lo que les decía antes. En todo momento, mi mente debe estar en la palabra de Dios. Saben, a veces nosotros pensamos tanto, ¿por qué es que tenemos tanta aflicción, tanto conflicto, tanta falta de paz en nuestras vidas? Quisiera que leyéramos un versículo que está en Isaías
Isaías capítulo 26, vamos a Isaías capítulo 26, y vamos a leer aquí una promesa de Dios muy, muy sencilla, pero realmente maravillosa. Versículo 3 de Isaías 26. Isaías capítulo 26, versículo 3. Fíjense cómo dice. Es bien sencillo, tal vez se lo saben de memoria. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿A quién guarda el Señor en completa paz? A aquel que persevera en su pensamiento en el Señor. ¿Cómo perseverar en mi pensamiento en el Señor? Como lo estamos viendo en Deuteronomio, ¿verdad? Que su palabra sea parte esencial de mi vida. Miren, Dios nos ha dado su Espíritu, y al darnos su Espíritu, ha puesto dentro de nosotros al Maestro que necesitamos. Él nos da el discernimiento. Y el Señor Jesús mismo lo dijo, ahí en Juan 7:7, Él dijo, a ver, busquémoslo porque no estoy seguro si es el 7:7 o el 17, y no quiero decirles mal la cita. Dice acá, Juan capítulo 7, versículo 17. Dice lo siguiente, Juan 7:17, el Señor Jesús dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si nosotros anhelamos vivir conforme a la palabra de Dios, hacer su voluntad, Él nos va a mostrar cuál es su voluntad. Él nos va a dar discernimiento, porque Él nos dio su espíritu para esto. Pero necesitamos apropiarlo y decir, Señor, llévame a que tu palabra esté siempre en mí, siempre en mi pensamiento, siempre en mi corazón. El enemigo se ha esforzado muchísimo en distraer la vida del creyente. Y ha hecho tantas cosas hoy que son llamativas, que son atractivas, que parecen incluso inofensivas, pero nos apartan de la palabra de Dios. Ahí nos ha dado un tremendo golpe a los cristianos. Porque dejamos que la palabra de Dios ya no permanezca en nosotros, es decir, nos damos esa libertad. Y si nos damos esa libertad, ¿cómo pretendemos lo que estamos leyendo, verdad? Vivir con ese corazón. No nos olvidemos. Su anhelo, Él lo dijo, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Que me teman y que guarden mis mandamientos, que guarden mi palabra. Y luego el mandamiento, el primero, amarás a Jehová tu Dios. Si nosotros anhelamos vivir así, nuevamente, nuestra vida debe ser una vida de la palabra. Y podríamos pensar, pero es que yo no entiendo nada cuando leo. Miren, si nosotros vamos a la Biblia y vamos encontrando pequeños tesoros que podamos apropiar, Dios nos va a ir edificando. Y vamos a ir entendiendo tal vez de 1, 2, 3, 4 capítulos que lea, 3 versículos. Pues eso los tengo que apropiar. Y tengo que pedirle a Dios que me guíe a vivir conforme a lo que me está mostrando. Y Dios va a ser fiel. Y constantemente me va a recordar lo que me está enseñando. Y lo va a volver a traer a mi mente. Y me va a permitir entonces verme enfrentado. Ese es el camino del Señor. Eso es lo que Él dice. Él quiere edificarme. Y si yo me empiezo a estancar, Él va a actuar. Y va a traer tribulación. Y esa tribulación va a producir en mi paciencia, como lo vimos. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Ese es el camino, pero si nosotros no vivimos en la palabra, corremos un tremendo riesgo. Y ese riesgo está en Deuteronomio 6 también. Vamos a Deuteronomio 6. Fíjense, primero les dice que vivan así, que vivan en la palabra, que apropien su palabra, que amen al Señor con todo su corazón. Y vamos a leer en el versículo 10. Fíjense cómo Él les da una advertencia. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría. A ver, para ir entendiendo las figuras o los tipos, así se le llama a lo que significa algo para nosotros, el ingreso a la tierra prometida, para nosotros, no es entrar a una tierra, ¿verdad? Para nosotros el ingreso a la tierra prometida es apropiar la vida en el Espíritu.
Es cuando yo empiezo a ver que el Señor está transformando mi vida. Y muchos creyentes llegan a esa posición y Dios transforma sus vidas y empieza a cambiar sus vidas. Quizá vale la pena que leamos un ejemplo. En Efesios capítulo 4, no pierdan Deuteronomio por favor, pero en Efesios capítulo 4 nosotros podemos leer lo que es la vida en el Espíritu. Y esto habla de la vida, digámoslo así, dentro de la tierra prometida. Es una comparación. Entonces dice Efesios capítulo 4, ahí ya voy llegando, Efesios 4, aquí está. Efesios capítulo 4, voy a leerles el versículo 22 en adelante, solo algunos versículos como ejemplo. Esto es lo que Dios quiere, dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces pone ejemplos prácticos, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La idea es la siguiente. Venimos a Cristo, empezamos a conocer a Cristo, empezamos muchas veces por una necesidad que nos quebranta en nuestro corazón, y abrimos nuestro corazón al Señor y decimos, me voy a acercar, Señor. Y empezamos a ver ese trabajo de Dios en nuestras vidas, cómo nos empieza a introducir a sus promesas. Y según lo que acabamos de leer, empiezo a darme cuenta que la mentira no es su voluntad. Y digo, no, ya no voy a mentir. Y empieza Dios a llevarme a hablar con la verdad. Y quizá en el ejemplo que pusimos, alguien hurtaba y dice, no, entiendo que esta no es la vida que Dios quiere para mí y ya no voy a robar más. Y entonces me dedico a trabajar como debo hacerlo. Habla de palabras corrompidas, tal vez hablaba con malas palabras constantemente y Dios empieza a transformar también esa área de mi vida y ya no salen malas palabras de mi boca. A eso se refiere. Llegamos a esa posición en la que Dios nos está transformando. Pero hay un peligro y a eso es a lo que Deuteronomio se refiere. Cuando estén ya allá adentro, dice el Señor, y empiecen a ver aquellas cosas en su vida que ustedes no lograron, que Dios hizo en ustedes, entonces tengan cuidado. Vamos a regresar a Deuteronomio. Espero que me estén siguiendo en el ejemplo. Dice Deuteronomio 10, otra vez, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría. Eso significa cuando empiecen a experimentar ese cambio que Dios produce, ¿verdad? Luego dice, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. A ver, la referencia es sencilla. ¿Quién de nosotros se cambió a sí mismo? Nadie se puede cambiar a sí mismo, ¿verdad? ¿Quién de nosotros tuvo el carácter, la disciplina de abandonar un vicio? Nosotros no lo hicimos, lo hizo el Señor, ¿verdad? Y podríamos seguir poniendo ejemplos. La idea es entender, es que yo no apropié por mi valentía, mi esfuerzo o mi buena voluntad las promesas de Dios. Él me las entregó. Por gracia. Como estos hombres. Iban a entrar a esa tierra prometida, iban a vivir en casas que ellos no edificaron. Pero Dios se las estaba entregando. Esa era su promesa y Dios se las estaba dando. Y entonces dice el final de este versículo, el final del versículo 11 dice, y luego que comas y te sacies, y aquí viene la advertencia, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El peligro es volver a vivir en la carne. Es olvidarme del Señor. Es hacer a un lado la Biblia y decir, yo ya sé cómo vivir la vida cristiana. Ya sé que esto no se hace y ya sé que esto sí se puede hacer. Ya sé que estas palabras no son buenas, ya sé que estas sí las puedo usar. Y aprendo hasta un vocabulario religioso. Aprendo dónde puedo y dónde no puedo. Aprendo delante de quién puedo hacer qué cosa y delante de quién no puedo hacer qué cosa. Y aprendo a vivir una religión.
y entonces me olvido de Jehová mi Dios, que fue el que me rescató. A este pueblo le pasó eso. Ellos entraron a esa tierra prometida y en la siguiente generación ya no había nadie que buscara al Señor. Y entonces hacían conforme a todos los pecados y abominaciones de los pueblos que los rodeaban, y Dios tenía que levantar un juez. Y ese juez, a través de ese juez, Dios los libraba, porque había quebrantamiento. Levantaba un juez, Él los libraba y regresaban otra vez al pecado. Otra vez había quebrantamiento, Dios levantaba otro juez, los volvía a librar y otra vez volvían al pecado. Era un ciclo. Y ese ciclo muchas veces nos pasa a nosotros. Dios sabe que es un peligro. Por eso nos advierte de esto. El creyente que se aparta de la Biblia, el creyente que no vive, como lo estamos viendo aquí en Deuteronomio 6, mañana, tarde, noche, en el trabajo, en el descanso, donde esté, como quien esté, no vive meditando y pensando en la palabra, se va a terminar olvidando de Jehová su Dios. Y va a aprender a vivir de una manera que cree que es buena, pero ya no está viviendo en el Espíritu, está andando en la carne. Y andando en la carne, Dios va a tener que traer quebrantamiento. Y nuevamente nos va a hacer volver a Él. Y nuevamente nos va a librar. Y su gracia se va a derramar. Cuidémonos entonces de no volvernos a apartar. Eso es lo que Dios le está diciendo acá. Por eso es que les dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. La tierra de Egipto es el mundo para el creyente. Y lo que dice acá es, cuídense de no olvidarse de Jehová su Dios, que los sacó del mundo. Más bien, pongan su mente en la palabra de Dios, su corazón en la palabra de Dios. Por eso dice el versículo 13, Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. La idea es, obviamente, como les decía al principio, esto es parte de la ley que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés, pero son principios que debemos nosotros encontrar en la palabra. El Señor debe ser nuestro todo. Solo a Él nosotros nos debemos y solo a Él debe ser nuestra honra. A nada ni nadie más, solamente al Señor Jesucristo. Por eso es que lo dice acá. Entonces, Dios nos da esta advertencia. Ahora, vamos a pasar al capítulo 7, porque el pasaje continúa. Es decir, todo esto es un mismo tema, ¿verdad? Y vamos a ver qué otra cosa Dios le da como advertencia. Dice, vamos a leer el capítulo 7 desde el versículo 1. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Fíjense pues, o sea, Dios está diciendo, nuevamente, cuando ustedes empiecen a apropiar las promesas de Dios y empiecen a ver ese trabajo de Dios y esas victorias de Dios, entonces dice el versículo 2, y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti, las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. ¿A qué se refiere esto? Al mundo y nosotros. A eso se refiere. Se refiere a que no debemos ser misericordiosos con el mundo. ¿En qué sentido? Obviamente no estamos hablando de criticar, juzgar o atacar a las personas. No. Estamos hablando de la separación que Dios busca en la vida del creyente. Una vida separada para Cristo. Si yo soy benevolente con el mundo, le doy entrada a mi vida. Y digo, bueno, pero no es tan malo, ¿verdad? Y empiezo entonces a dar lugar a las cosas del mundo. ¿Saben qué va a pasar? Va a cambiar mi corazón. Y los principios de la palabra los voy a hacer a un lado y voy a empezar a vivir conforme a los principios del mundo. Y entonces, nuevamente, ¿qué es importante para el mundo? ¿Qué creen ustedes que es importante para el mundo? Dios es tan fiel que en su palabra Él nos enseña 3 cosas. Creo que en nuestro último estudio leíamos estas 3 cosas. Vamos a recordarlas. Son sencillas, pero esenciales. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer acá las 3 cosas que nos menciona que el mundo nos ofrece, ¿sí?
Fíjense, 1 capítulo 2, versículo 15 y 16. 1 2, 15 y 16. Vamos a leerlo. Dice, no améis al mundo. A eso es a lo que se refiere Deuteronomio. Ser tajante, decir, de esto me sacó el Señor, ya no quiero más esto en mi vida, ¿verdad? Como lo que les está diciendo a ellos. A ellos conquistaron, ya no se junten con ellos, digamos. Sepárense de ellos. Extermínenlos, digamos. Esa es la idea, ¿verdad? Aquellas cosas del mundo que influencian mi vida. Y entonces dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Aquí están tres cosas que mueven al mundo. Primero, los deseos de la carne. ¿Cuáles son esos deseos de la carne? Aquello que aparentemente me va a satisfacer mi deseo carnal. El deseo carnal es pecaminoso. A eso se refiere. Y muchas veces yo me dejo llevar por mis impulsos carnales. Pueden ser de muchas maneras, es decir, de varias áreas de mi vida. Pero cuando yo me dejo llevar por un deseo carnal, estoy dejando que el mundo nuevamente me atrape. Ahora, el mundo me va a sembrar esos deseos carnales. Lo va a hacer. Quizá debamos poner ejemplos prácticos, ¿verdad? A ver, si yo estoy viendo tal vez algún video en mi celular, eso es lo que pasa ahora constantemente, y sale una escena que atrapa mis ojos, atrapa mi corazón, atrapa mi deseo. Entonces el pecado empieza a rondar en mi mente, ¿verdad? Ahora, no necesariamente tiene que ser algo inmoral. ¿Saben ustedes? Uno de los esfuerzos que el mundo está haciendo es para lo tercero que nosotros vemos acá, la vanagloria de la vida, ¿sí? La vanagloria de la vida. Hace estas 2 semanas tuvimos la oportunidad de estar de vacaciones con mi familia y visitamos ciertos lugares turísticos. ¿Saben qué me llamó muchísimo la atención? En todos los lugares representativos que visitamos, habían jovencitas tomándose fotos. Pero, es decir, no como que visitaron un lugar turístico, sino sin duda para sus redes sociales, ¿verdad? Y no me refiero a nada inmoral, simplemente es que eso es lo que el mundo nos vende. Eso es lo que el mundo nos vende. Esa es la vanagloria de la vida. Hacerme pensar que eso es lo importante, que eso es lo que debo buscar, el reconocimiento, que me admiren, que me digan, ¡ala! ¿En dónde estuvo? ¡Ala! ¡Qué bonito! ¡Ala! Esto, ¡ala! Lo otro. Es una expresión, ¿verdad? Es un engaño, un engaño. Muchísimas personas que viven y se han hecho quizás ricos con este tipo de movimientos en las redes sociales, necesitan constantemente acudir a ayuda psicológica porque viven desalentados, deprimidos y encerrados en su propio pensamiento, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué les digo todo esto? Porque estamos hablando de la necesidad del creyente de cortar con el mundo. Si no cortamos con el mundo nos va a sembrar deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Y entonces voy a perder por completo de vista la palabra de Dios. Y voy a empezar a buscar las cosas que el mundo me dice que debo buscar. Ahí ni le voy a amar al Señor, ni voy a vivir en su temor, ni voy a disfrutar de esa paz del Señor. Me sería difícil pensar que entonces voy a disfrutar de esa promesa que leímos al principio, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. ¿Cómo? Si el mundo me está atrapando otra vez. Entonces la idea es entender, como les decía al principio, esto no habla de salvación, en Cristo estamos seguros, habla de una vida plena, de una vida en plenitud, amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ¿sí? Y viviendo conforme a la palabra de Dios, en el temor del Señor, guardando sus mandamientos para que su promesa, su bendición, sea la que toma nuestras vidas. Esa es la idea. Hoy muchos creyentes están viviendo unidos al mundo. Y unidos al mundo se preguntan, ¿por qué no puedo apropiar las promesas de Dios? ¿Por qué no puedo ver la paz del Señor inundando mi vida? No es por otra razón,
es porque la carne me está gobernando, porque el mundo me está influenciando y no estoy viviendo en esa plenitud de Cristo. Regresemos a Deuteronomio, porque fíjense lo que dice el capítulo 7, ahí estamos, ¿verdad? Dice Deuteronomio capítulo 7, y estamos acá en el versículo 3, dice, y no emparentarás con ellas, es decir, con las naciones extranjeras que eran paganas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo. O sea, obviamente estos son aspectos de la ley que ellos debían observar de forma literal, pero son principios para nosotros. Y estos principios nos dicen, cuando el creyente se une en intimidad con el mundo, está dándole la entrada al mundo por completo a su vida. Y esto le está llevando a desechar entonces todas las promesas que Dios tiene para él. No debemos hacerlo, no pretendamos hacerlo y recibir las promesas de Dios. Aquí nos dice la razón, fíjense el versículo 4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Fíjense qué terrible lo que dice. ¿Por qué Dios nos llama a no olvidarnos de Él, a mantenernos en su palabra, a vivir conforme a su palabra, a no dejar que el mundo se meta a nuestro corazón? Porque aquí lo dice, porque te desviará, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Va a desviar nuestra vida. Y ya no vamos a buscar a Cristo, vamos a buscar al mundo. Vamos a buscar aquellas cosas que el mundo nos enseña que son importantes. Por eso es que Dios nos dice que debemos vivir en la palabra. La idea de todo lo que estamos viendo es eso. Es comprender nuestra necesidad. Nuestra necesidad es vivir en la palabra. Si yo no vivo en la palabra, no puedo pensar que no me voy a olvidar de Jehová mi Dios. Esto no significa que yo voy a llegar un día y voy a decir, ya no creo en Jesucristo. No, pero voy a vivir en la carne. Y al vivir en la carne, estoy viviendo conforme a mis deseos carnales. Y entonces las promesas de Dios no serán parte de mi vida. Vamos a terminar de leer este pedacito. Dice, vamos a brincarnos algunos versículos y vamos a leer el versículo 6. Fíjense cómo dice. Estamos en Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Fíjense, ¿somos nosotros especiales? No tenemos nada de especial, ¿verdad? Nada. Pero Dios ha decidido amarnos en su gracia y ha decidido tomar nuestras vidas y hacer de nuestras vidas vidas especiales. No podemos dejar de pensar o de leer, si nosotros vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer el versículo 9, ¿sí? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto está hablando de la iglesia y nos llama a nosotros un linaje escogido. ¿Somos especiales? No, no lo somos. También nos llama, como dice acá, nación santa. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Bueno, es lo mismo que leímos en Deuteronomio, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Qué significa? Santo significa separado, significa apartado para un propósito. Por eso es que habían cucharas santas, ¿verdad? No es porque vivían perfectos y no pecaban. Una cuchara no peca. Simplemente eran santos porque estaban apartados para un propósito específico. En ese caso, el servicio en el tabernáculo o luego en el templo. Dios nos dice que somos una nación santa y eso significa que Dios nos ha tomado como un linaje escogido para ser apartados para Él. Completamente. Sacarnos del mundo y poner nuestros ojos en Jesucristo. Él nos llama a vivir así. Ahí
Vamos a vivir plenos en sus promesas. Esto no tiene que ver con que nosotros lo alcancemos o no. Esto tiene que ver simplemente con la gracia de Dios en nuestras vidas, permitiéndonos apropiar sus promesas. Regresemos a Deuteronomio 7. Dice, el versículo 7 les leo, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Esto es importantísimo, ¿verdad? ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Porque somos mejores? No. Eso es lo que él está diciendo acá. Él más bien dice, ustedes eran lo más insignificante que había. Es que esa es la realidad. No somos mejores que nadie. La gracia de Dios nos ha tomado y quiere buscar en nosotros testigos fieles. Pero debemos reconocer que no somos nada, ni tenemos nada de especial. Por eso dice, erais el más insignificante de todos los pueblos. Y entonces dice el 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Son palabras muy fuertes, muy importantes, porque Dios dice, yo te tomé, te hice mío, eso es ser santo. Nos apartó para Él. Nos da sus promesas. Ahora Él anhela que nosotros vivamos en ellas, vivamos en su palabra, que nos separemos para el Señor, que nos separemos del mundo y que caminemos con Cristo. Todo esto tiene su clave en lo que leímos al principio del versículo 6. Guardar su palabra, meditar en ella, vivir en ella, constantemente. Nuevamente, como lo decía, cuando me levanto, cuando me acuesto, al mediodía, cuando ando por el camino, cuando estoy en mi casa, en donde sea que esté, que su palabra esté presente en mi vida. Esto requiere que yo abra mi Biblia, ¿verdad? No se puede de otra manera. Y que a través de ella Dios me hable, me instruya, me guíe, me aliente y me lleve a amarle. Ahí yo puedo entonces apropiar las promesas del Señor. De otra forma, miren, vivimos en un tiempo en que hace muchos años hubo un maestro, un escritor cristiano, él era maestro de la Biblia, y él popularizó una frase. La frase era gracia barata. Así le llamaban, gracia barata. ¿A qué se refería él? Aquel creyente que dice, yo he creído en Cristo, soy salvo por la gracia de Dios y ahora ahí voy. Sin necesidad de obedecer, sin necesidad de temer, sin necesidad de buscarle en su palabra, pienso que ya la gracia de Dios hará todo. Esa es gracia barata. No quiere decir que depende de mi esfuerzo. Quiere decir que yo debo apropiar su gracia, recibirla y dejar que ella transforme mi vida. El apóstol Pablo lo menciona. Él dice en 2 Corintios 6, dice que no debemos o no recibamos en vano la gracia de Dios. En cambio, él dice en 1 Corintios 15:10 que la gracia no ha sido en vano en su vida, sino que le ha llevado a trabajar más que todos los discípulos. Pero no yo, dice él, sino la gracia de Dios en mí. Y cuando el apóstol Pablo da, guiado por el Espíritu Santo, las instrucciones necesarias a Timoteo, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es curioso esto, ¿no? Pero nosotros no somos los encargados de transformarnos ni de apropiar las promesas en nuestras fuerzas, pero debemos vivir con fidelidad al Señor, debemos vivir en obediencia al Señor, debemos vivir en la palabra de Dios. Ahí su gracia
va a derramar todo sobre nosotros. Espero que lo comprendamos, ¿no? Pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe a entender esto y que quede en nuestra mente, ¿no? Esa necesidad de que la palabra de Dios esté presente en nuestras vidas en todo momento. Vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias, mi Dios, por recordarnos hoy la gran importancia, Señor, de tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas que has hecho de nosotros un linaje escogido, una nación santa, un pueblo adquirido por gracia, que tú nos has amado, Padre, y nos has introducido, mi Dios, en esta vida nueva. Ayúdanos, pues, Padre, a apropiar tu palabra, a vivir en ella, a no acomodarnos, Señor, y olvidarnos de ti, sino al contrario, Padre, vivir constantemente con nuestros ojos en ti, buscándote en tu palabra de día, de tarde, de mañana, en todo momento, Señor. Ayúdanos, pues, a que no dejemos pasar esta exhortación. Nos demos cuenta, Señor, que nos has llamado a una vida amándote, a una vida separados del mundo. Enséñanos tú a vivir así. Te agradecemos, Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.